Estudiante del Perpetuo, tengan todos ustedes muy buenos días, jóvenes. Muy buenos días. El día de hoy vamos a empezar, jóvenes, con la siguiente clase. La clase hemos visto la primera parte del segundo bimestre. En la primera parte, jóvenes, hemos visto temas que corresponde a geografía. En esta siguiente parte, para terminar el segundo bimestre, vamos a empezar con temas de economía. Pero temas de economía que casi el contenido es diferente a lo que anteriormente ustedes tenían, jóvenes. Ahora sí, el tema que vamos a tratar el día de hoy se conoce con el nombre, jóvenes. El tema que vamos a tratar el día de hoy se conoce con el nombre de evolución de la economía. Quizás muchos de ustedes, jóvenes, hablarán de este tema de la evolución de la economía. Pero ¿por qué mayormente se habla de economía? Se habla de economía porque la economía es una ciencia, jóvenes. La economía es considerada una ciencia. Debemos de recordar, cuando hablamos de términos de economía, jóvenes, se refiere a una ciencia que habla principalmente del comportamiento del ser humano. Que de aquí lo vamos a ver a jóvenes conforme vamos avanzando. Pero vamos a ver la primera parte. El tema, cuando dice evolución económica, significa cómo ha ido evolucionando el término de economía. Empezamos, jóvenes. Ahora sí. Cuando hablamos de economía, jóvenes, es un término que mayormente, cuando se habla antecedentes, es decir, desde qué momento, jóvenes, desde qué momento se inicia el término de economía. Bueno, en la época primitiva, jóvenes, existían abundantes recursos naturales y el hombre podía obtener los recursos naturales, jóvenes, a su disposición. Y entonces, por ejemplo, en la época primitiva, en las civilizaciones preincas, en las civilizaciones como las preincas o la inca, jóvenes, lo primero que hacían eran cultivar los terrenos agrícolas para poder tener alimentos, para poder sobrevivir. Ahora sí. Y no había escasez de productos. En aquellos tiempos no había escasez de productos en la época primitiva. Y si hablamos de la época de los incas, inclusive, jóvenes, lo primero que hacían ellos era, sobre todo en época de abundancia, guardar los recursos para en época de sequía. Ahora sí, pero eso fue la época primitiva, pero después se da una época conocida con el nombre de esclavismo. ¿Cuándo se da la época conocida con el nombre de esclavismo? Cuando unos tratan de superar a otros. La conquista de otras tribus o otros pueblos. Y en la conquista de estas tribus o pueblos es para conseguir más terrenos. ¿Por qué? Porque como había aumentado la población, necesitaban más recursos. Y los más recursos se encontraban en otras tierras. Pero ¿quiénes tenían que cultivar? Jóvenes, tratar de buscar una mano de obra. Y esta mano de obra la encontraron la parte en esclavismo. Pero la tercera parte de los antecedentes de la economía, jóvenes, es cuando también aparece en el feudalismo. ¿Cómo así? Quizás en el tema de historia del Perú o historia universal, jóvenes, ustedes han visto lo que se conoce con el nombre de esclavismo. Pero ¿cuándo aparece el término de... ¿Cómo así, jóvenes? Aparece cuando el feudalismo, cuando el ser humano, lo primero que hacía, jóvenes, al no tener terrenos agrícolas para poder cultivar, iba, jóvenes, en aquellos tiempos, mayormente al rey. Pero el rey, jóvenes, le había entregado concesiones de terrenos a los de la nobleza, que se le llamaban señores feudales, jóvenes. Se le conocía con el nombre de señores feudales. Entonces, en aquellos tiempos, jóvenes, el noble, jóvenes, él tenía a cargo unas extensiones de terrenos y entregaba, jóvenes, a los campesinos que no tenían tierras y querían tener recursos, jóvenes, la manera de cómo tener una fuente de ingreso. ¿Y saben qué es lo que hacía? Este señor le entregaba las tierras, pero a cambio el agricultor o el campesino tenía que cultivar los terrenos y la mitad de su producción iba a ir a mano del señor feudal, por el simple hecho de ser dueño del terreno. En aquellos tiempos, jóvenes, así de esta manera aparece un término conocido con el nombre de esclavismo, la explotación del hombre por el hombre. Y cuando hablamos del otro antecedente de la economía es cuando aparece con el capitalismo. ¿Pero qué es el capitalismo, jóvenes? Cuando mayormente aparece como una fuente de mayor ingresos, cuando principalmente por producto de la industrialización se obtienen más productos
Y entonces, jóvenes, inclusive el hombre tiene que satisfacer, el hombre tiene, al obtenerse mayor cantidad de productos, entonces empieza de esta manera un país tratar de dominar a los demás. O una persona, por ejemplo, un empresario trata de dominar a los demás, o a los obreros, inclusive dándose una explotación del hombre por el hombre. ¿Recuerdan ustedes cuando hablaban del capitalismo? Entonces, después aparece el socialismo. ¿Pero qué es el socialismo? Cuando el socialismo está en contra del capitalismo. ¿Por qué, jóvenes? Porque hay un sistema de explotación y el socialismo busca la igualdad, jóvenes. La igualdad para todos. Es decir, jóvenes, tratar de ver las maneras de cómo vivir de una manera adecuada a la mayoría de la población. Bueno, estos son los antecedentes de la economía. Ahora sí, jóvenes, el siguiente punto dentro del tema es ¿cuándo se origina la economía? A ver, chicos, cuando hablamos de cómo se inicia la economía, jóvenes, la historia de la economía aparece como un sistema económico. Aparece por varios procesos, como periodos económicos, los padres de la economía, y la importancia de la economía en la actualidad. Pero vamos a ver el origen de la economía. La economía aparece principalmente en la cultura griega, pero ojo, si ustedes recuerdan cuando estaban en Historia Universal de primer año, recuerdan ustedes a las civilizaciones del Oriente. Por ejemplo, hablábamos de la China, de la cultura china, la cultura fenicia, la cultura Mesopotamia, jóvenes, la cultura egipcia, por ejemplo. Ellos también practicaron un tipo de economía, pero en aquellos tiempos, jóvenes, solamente actividades económicas. Pero cuando hablamos del término, pero como la consideraron como una parte de la ética, como una parte de la ética. Y posteriormente, jóvenes, la economía se convirtió en una ciencia. Pero ¿por qué, jóvenes? ¿Por qué mayormente la economía nace como una ciencia? Es una ciencia social que, jóvenes, que es la forma de administrar los recursos. ¿Cómo así, jóvenes? Cuando aparece el término de economía, jóvenes, porque mayormente aparece el término de economía, ¿por qué? Porque aparece por la escasez de recursos, o jóvenes, mayormente. Cuando hay escasez de productos, aparece el término de economía. Pero ¿cómo así? ¿Cómo así, chicos? Podemos ver, jóvenes, cuando la necesidad supera los recursos, jóvenes, a los recursos que existen en la sociedad, esto es el principal problema, y ahí aparece el término de economía. ¿Cómo así? Un ejemplo. ¿Cómo así un ejemplo, jóvenes? Cuando, por ejemplo, mis ingresos, si yo gano, por ejemplo, 1.000 o 2.500 soles mensuales, veo que, jóvenes, mis recursos, por ejemplo, a veces cuando lo que yo gano mensualmente me alcanza para satisfacer mis necesidades. Pero, jóvenes, por ejemplo, ya aparece el término, mientras más ganas, más gastas. Por ejemplo, si yo alquilo una casa y entonces, al ganar más, jóvenes, yo quiero ampliarme en otro departamento de mejores comodidades. Y mientras más gano, más gastos voy a tener, o más necesidades voy a tener. Por ejemplo, si en estos momentos tengo una laptop, jóvenes, una computadora, producto, por ejemplo, de esta pandemia, me he visto en la obligación de buscar una laptop. Entonces, mientras, jóvenes, cuando la necesidad supera los recursos, ahí existe un problema. Y estos problemas económicos, ¿quién se trata de resolver? La economía, jóvenes. Por lo tanto, la economía es una ciencia social que se trata, jóvenes, que estudia las formas de administrar los recursos. ¿Pero para quién administrar los recursos, jóvenes? Para satisfacer las necesidades de la mayoría de la población. Cuando el término de economía, cada país utiliza sus términos económicos. No solamente en cada país, sino que también en cada región, en cada familia, jóvenes, tenemos que hacer un presupuesto para satisfacer nuestras necesidades. Y nuestras necesidades se satisfacen de acuerdo a los ingresos económicos. Mientras mis recursos son más o menos, jóvenes, mis necesidades también van a ser más o menos. Cuando mis recursos o mis ingresos van a ser superiores, más necesidades voy a tener. Por ejemplo, ¿qué pasaría, jóvenes, si yo empiezo a ganar más normalmente, o llego a un cargo más importante y llego a ganar, por ejemplo, 5.000 soles mensual? Yo ya voy a querer tener otra necesidad. Por ejemplo, producto de la pandemia, hoy en día, jóvenes, que me voy a ver en la obligación de tratar de conseguir una mototaxi, una motocicleta, jóvenes, o una mototaxi. ¿Para qué, jóvenes? Por mi seguridad. ¿Me entienden? Ahora sí, para que se den cuenta.
cuando las necesidades superan a los recursos que existen, jóvenes, este es el principal problema de la economía. El principal problema de la economía es la forma de administrar los recursos que dispone la sociedad para satisfacer las necesidades humanas. Eso es lo que se conoce mayormente, como economía. Cuando hablamos, jóvenes, de la economía, cuando hablábamos del término de economía, la economía es tan antigua como, chicos, como el ser humano. Yo les había mencionado por qué era tan antigua. Les había mencionado en la imagen anterior, en la diapositiva anterior, cómo es que la economía es un término tan antiguo como el ser humano. Cuando el hombre se ve en la obligación, como el hombre tiene una serie de necesidades, jóvenes, y cuando los recursos están disponibles para satisfacer sus necesidades, no hay problemas económicos. Pero cuando, jóvenes, es un problema cuando las necesidades superan a los recursos que existen. Ahora sí. A ver, chicos. Desde que los primeros hombres comenzaron a hacer planificaciones de alimentación y organización de la comunidad social, ya estaban haciendo uso de esta ciencia social. Hablábamos, jóvenes, de la cultura, por ejemplo, de la cultura egipcia. ¿Recuerdan ustedes, jóvenes, cuando hablaban de la cultura egipcia, habla de un término, jóvenes, en época de escasez? Entonces, los grandes autoridades en aquellos tiempos, por ejemplo, el faraón, jóvenes, trataba de organizar a su pueblo para que tenga una buena administración de los recursos. Para en época de escasez, jóvenes, poder afrontar estos problemas. Que la población no tenga problemas económicos, no tenga necesidades. O decir, que no sufra de hambre. O, por ejemplo, la cultura inca. De igual manera, jóvenes realizaban sus tocas. ¿Para qué? Para la manera de administrar, jóvenes, o de almacenar los productos para las épocas de sequía. Roger, una pregunta, Roger, ¿sí me escuchan? Sí, profe, dígame. Allá. Entonces, jóvenes, hablábamos lo siguiente. Yo pensé que me iba a hacer una pregunta. Lo siguiente, chicos. Ahora sí, cuando hablábamos principalmente del término de la economía, también aparecen jóvenes pensamientos económicos. Yo les había mencionado, si antiguamente ya se practicaba en las civilizaciones antiguas, como era la cultura, jóvenes, donde se inició la escritura. ¿Recuerdan dónde se inició la escritura? Cultura, también conocida como nombre de cultura siria. La cultura mesopotamia, jóvenes. Ahí, jóvenes. Dentro de esta civilización mesopotamia, un pueblito desarrolló la escritura. Desde ese tiempo ya se hablaba de economía, pero mucho más antes, jóvenes. Por ejemplo, no sé si recuerdan que en Historia del Perú trataron de hablar, jóvenes, sobre el hombre de Cotox, o el hombre de la Pampa de Santo Domingo, por ejemplo, en Historia Primero. Ahora sí, jóvenes, desde esos momentos ya se estaba tratando de practicar lo que es la economía, porque jóvenes ya trataban de, ¿cómo les digo, jóvenes? De guardar los recursos para las épocas de sequía, mientras más tenían productos en abundancia, trataban de guardar, jóvenes. Entonces, ¿pero quiénes desarrollaron este término económico? Fue la cultura grecia, jóvenes. El primero en hablar del término de la palabra economía, fue Xenofonte, jóvenes, un griego. Habló, jóvenes, principalmente el primero en utilizar la palabra economía, porque empezó a tener una división del trabajo. Pero inclusive, jóvenes, inclusive Platón, de igual manera, defendía la agricultura, que consideraba más importante que el comercio. ¿Pero por qué Platón hablaba más de que la agricultura era más importante que el comercio? Porque la mayoría de la población en aquellos tiempos desarrollaban esa actividad tan importante que era la agricultura. Porque si no cultivabas los terrenos, jóvenes, no tenías para poder sobrevivir ni comer. Después de la abundancia, jóvenes, después de la abundancia de los productos que uno cultiva, viene el comercio. Por eso Platón consideraba la agricultura más importante que el comercio. Pero ¿quién fue el personaje que tuvo ideas más claras, jóvenes, del término economía? Porque en aquellos tiempos, recuerdan ustedes que la cultura fenicia, jóvenes, la cultura fenicia desarrolló la ley de cambio. Acuérdense bien, Historia del Perú, Historia Universal de primero. Habló, jóvenes, Aristóteles tuvo ideas bastante claras en materia.
de moneda, jóvenes. La moneda, ¿por qué? La moneda más clara es la moneda, ¿por qué? Porque servía como instrumento para intercambiar, para el intercambio de bienes. No olvidemos que no fueron los primeros en utilizar las monedas, jóvenes, sino una forma de cambio de intercambio de productos o intercambio de bienes, lo hicieron primero los fenicios. Las demás civilizaciones lo hicieron a través del trueque, pero los fenicios ya empezaron a desarrollar. Pero ¿quién plasmó esta idea de economía? Fue Aristóteles. Tuvo ideas más claras sobre la economía. Por lo tanto, ¿a quién se le considera como padre de la economía? Ahí pueden observar, jóvenes, ustedes, a Aristóteles, padre de la economía antigua. Pero de igual manera, jóvenes, este es de la economía antigua, pero ¿por qué aparecen dos términos, dos padres? Mientras que cuando aparece con el término de economía, porque en aquellos tiempos la economía formaba parte de la ética en la cultura griega. Pero cuando aparece la economía como una ciencia, entonces aparece otro personaje que marque el inicio del capitalismo y un inicio del capitalismo, jóvenes. ¿Y quién fue este personaje? Adam Smith. Adam Smith. Recuerden ustedes con su famosa obra La riqueza de las naciones, empieza, jóvenes, a plasmar un poquito más con base científica a la economía, la considera como una ciencia social. ¿Por qué? Porque estudia el comportamiento del ser humano. Por lo tanto, Adam Smith es considerado el padre de la economía moderna, científica, jóvenes. Que es uno de los íconos del capitalismo. ¿Por qué se dice capitalismo, jóvenes? Porque ahí empieza el capitalismo, países capitalistas que empiezan a producir más para poder dominar otros mercados. Ahora sí. Pero ahora sí, si hablamos un término más considerado, jóvenes, al que conocen ustedes más. A ver, y de aquí quiero la participación, por favor, de Patrick. Me va a explicar qué significa el proceso económico, Patrick. De aquí, por favor. A ver, cuando hablábamos de economía, jóvenes, el término economía, ya ustedes lo conocen demasiado. La palabra economía es un término griego, que proviene de la palabra oikos, que significa casa, y nomos, que significa hacienda. Chicos, ¿qué significa mayormente? Si lo unimos, administración de la casa o hacienda. A ver, pero ¿por qué surge la economía? En consecuencia, el problema económico. Patrick, explícame qué es el problema económico, que ya lo expliqué anteriormente. Patrick. Profe, si no, yo lo explico. Patrick, ¿estás ahí, Patrick? Abre tu audio y explica. ¿O no? Profe. Dime, espérate un ratito, ¿Podría yo? Dime. ¿Podría yo? No, pero espérate, quiero ver a Patrick. A ver, Patrick. Dice que se lo escribe. Dice que se lo escribe. A ver, dime, por favor. A ver, dime, por favor, alemán. Explícame. ¿Era cuando la necesidad supera los recursos? A ver, chicos. Algo así. A ver, les hablaba, chicos, ¿recuerdan ustedes? La escasez la capacidad de los las recursos necesidades de la mayoría de la población. Claro, ante la escasez de los recursos, como yo les había explicado, recuerden ustedes, parte de los recursos escasos. ¿Qué significa esto? Es cuando la necesidad, chicos, cuando la necesidad supera los recursos que existen, este es el principal problema económico. En consecuencia, el problema económico surge por el carácter limitado de recursos empleados para satisfacer las necesidades humanas. ¿Cómo así, jóvenes? No se dan cuenta. Por ejemplo, si tratamos de ver hoy en día, producto de esta pandemia, jóvenes, ¿no se dan cuenta que ha habido un problema económico? Por ejemplo, ¿qué escasez ha habido? ¿Qué necesidades ha habido de la población? Por ejemplo, chicos, necesidades económicas, la falta de ingreso económico. Otra necesidad, jóvenes, por ejemplo, hay personas que han sido contagiadas y ¿qué es lo que ha pasado? No han tenido el alcance de la medicina o el oxígeno. Y como no han tenido el dinero suficiente, ¿qué ha pasado con eso? ¿Qué ha pasado? Han fallecido. Han fallecido. Jóvenes. Entonces, yo me pregunto, si yo soy una persona millonaria, ¿tendré problemas económicos? No, porque tienes tus recursos guardados y tienes el presupuesto para poder mantener. Correcto, Alexia. Entonces, chicos, por eso yo les digo a ustedes, el problema económico surge cuando hay los recursos son escasos. Cuando, por ejemplo, cuando lo que tú ganas no te alcanza para cubrir esa necesidad. Por ejemplo, un ejemplo.
Un ejemplo, chicos, y a veces hay que sacrificarnos. A ver, niños, hay una alumna que se llama Mariana, él quiere ingresar, pero ya el tiempo ya está pasando demasiado. A ver, chicos. ¿No hay ninguna Mariana? En nuestra aula no hay ninguna Mariana. Ya, por eso no la estoy admitiendo. A ver, chicos. De repente yo te grado. Ya, no te preocupes, ya. A ver, chicos, te decía lo siguiente. Por ejemplo, yo le doy a Patrick, a Travis. A Travis, su papá le ha dado 3 soles para que tenga para el desayuno. ¿Y qué es lo que sucede? Travis tiene una serie de necesidades. Por ejemplo, dice Travis, ¿sabe qué? Sale a la calle y que lo que quiere comerse un mixto. Pero cuando va el mixto, chicos, vale 3 soles. A 5 lucas. Quiere comer, chicos, quiere tomarse un vaso de chicha o una gaseosa. La gaseosa vale 2 soles. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Travis? Sacrificarse, jóvenes. ¿Qué significa sacrificarse? ¿Qué significa? Esto es lo que se conoce con el nombre de... ¿recuerdan? No comer. Chicos, No comerse el costo de... chicos, cuando ustedes hablábamos, cuando uno tiene que hacer un sacrificio para tratar de buscar una necesidad. Si el dinero no me alcanza, tengo que cubrir solamente hasta donde esté mi alcance. ¿Por qué? Porque los recursos son escasos. Cuando los recursos son escasos. Ahora sí. Miren, tan importante que es, jóvenes. A ver, cuando hablamos del problema económico, se resumen en 3 preguntas. ¿Qué vienes a producir y en qué cantidades? Es decir, si veo que los problemas, chicos, los problemas son demasiado jóvenes, ¿qué vienes a producir? De acuerdo a lo que yo tengo, mis necesidades, y de acuerdo a mis necesidades, jóvenes, veo que vienes a producir y en qué cantidades. Si soy un capitalista, jóvenes, de acuerdo a lo que mayormente necesita la población. ¿No se dan cuenta, por ejemplo, hoy en día, producto de esta pandemia, la ivermectina, jóvenes, le están trayendo y están vendiendo a un precio demasiado elevado, para que tengan una idea. La farmacia, por ejemplo, el alcohol, están que lo superan, aumentan de precio, para que tengan una idea, cuando antes costaba 7 soles, 8 soles el de 1 litro, ahora vale 15 o 20, por ejemplo. Ahora sí, ¿para quién se producen los bienes? Para mayormente la población que necesita estos recursos. Entonces, jóvenes, tenemos ese problema, ese pensamiento de lo que es el problema económico. Ahora, cuando hablábamos de la economía como una ciencia, la economía es una ciencia, porque, jóvenes, la economía se le considera como una ciencia porque aplica el método científico. ¿Por qué, jóvenes, el método científico? Porque parte de leyes, parte de ideas, jóvenes. Y estas ideas hay que sustentarlas. ¿Para qué, jóvenes? Para poder tener una proyección hacia la sociedad. Es decir, por ejemplo, cada país, por ejemplo, el Perú tiene que hacer un presupuesto de acuerdo a sus necesidades. Por ejemplo, producto de esta pandemia, jóvenes, ha tenido que hacer un presupuesto para poder satisfacer a cada región y hacerle frente a este problema de la pandemia. Y que lamentablemente las autoridades que tenemos son algunas ineptas. Hay que aceptar la verdad, jóvenes. Pero principalmente cuando hablábamos de economía, es una ciencia que se trata de la manera de administrar los recursos que existen en la sociedad. ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades de la población. A ver, chicos, ¿cuál es el objetivo principal, jóvenes, de la economía? El objetivo principal. Cuando hablábamos del objetivo principal de la economía, así a simple vista, jóvenes, satisfacer las necesidades de la población. Para que el ser humano pueda satisfacer sus necesidades, el tema económico, jóvenes, tenemos que verlo, desarrollarlo, creando fuente de ingreso. Y esta fuente de ingreso, jóvenes, se desarrolla a través de que los países tienen que generar la manera de ver cómo generar fuente de ingreso a su población. ¿Para qué? Para que este ingreso que tenga la población pueda satisfacer sus necesidades. Por lo tanto, decimos lo siguiente. A ver, entonces, diciendo lo siguiente, el objetivo principal de la economía, chicos, el objetivo principal de la economía será satisfacer las necesidades de la población. A ver, chicos, ahora sí, cuando los recursos son ilimitados, entonces se puede satisfacer las necesidades de la población. Ahora, ¿cuál es el principal problema? El objetivo, tener un desarrollo económico. ¿Qué significa, jóvenes? Invertir en el país para generar fuente de ingreso. ¿Qué se necesita, jóvenes? Otro de los objetivos de la economía es la estabilidad de los precios. Pero cuando hablamos de un libre mercado, no se dan cuenta, las farmacias venden los productos a un precio muy alterado. Cuando hablamos, jóvenes, del término económico,
una eficiencia económica. ¿Qué significa? Que las autoridades que se elijan jóvenes tienen que ser una buena administración de los recursos. ¿Cuál es el otro objetivo principal de la economía? Es la ausencia de desempleo. ¿Qué significa? Generar fuentes de empleo. Pero para generar fuentes de empleo tiene que hacerse un estudio de mercado. Y eso lo hacen los economistas. Ahora sí, chicos, cuando hablábamos de esto, tenemos que tener en cuenta que hay una libertad económica. Ahora, ¿recuerdan ustedes que la economía tenía dos ramas? Dos ramas tiene la economía. La micro y la macroeconomía, jóvenes. La micro y la macroeconomía. Cuando hablábamos de la microeconomía, estudia el comportamiento individual del ser humano. Y principalmente los agentes económicos. ¿Recuerdan agentes económicos? La familia, el Estado, jóvenes, las empresas. Es decir, las familias que son los consumidores y las empresas jóvenes que son los productores. Familia, mercado, empresas. Y el Estado sobre todo. En la microeconomía estudia el comportamiento individual de los agentes económicos. Las familias son la mayoría de ellos consumidores. Las empresas o microempresarios son los productores. Por ejemplo, si yo soy un agricultor, soy un pequeño empresario. Entonces, y llevo mis productos a los mercados. En este comportamiento en el cual en la microeconomía se da, recuerdan ustedes la famosa ley de la oferta y la demanda. Cuando hablamos de microeconomía, también tenemos que hablar de la otra rama de la economía, que es la macroeconomía. Que mientras que el primero es individual, la macro es general, jóvenes. Estudia el comportamiento de un país. Por ejemplo, el Producto Bruto Interno, la renta nacional, el ahorro nacional, el gasto público, las importaciones y exportaciones, es decir, los ingresos provenientes de las exportaciones y de las importaciones, jóvenes. Ahora sí, a eso se refiere la macroeconomía. A ver. Vamos a ver, chicos, también porque me faltan unos 2 minutos. 1 minuto parece. A ver, ¿recuerdan ustedes? ¿La economía es considerada una ciencia a partir de qué obra? La riqueza. A través, jóvenes, ahí está subrayada. A través de la obra Riqueza de Adam Smith. De Adam. Chicos, dice lo siguiente. La palabra economía significa administración de la casa. Correcto, correcto. La tercera pregunta dice, ¿la economía se relaciona con la existencia de la Escasez. La escasez. Si la economía puede, jóvenes, cuando la economía puede satisfacer la necesidad de la población, ya no se relaciona con nada. A ver, la cantidad de recursos que existen respecto a las necesidades deben satisfacerse. Lleva a plantear que el problema económico es la desigualdad de distribución. La desigualdad de distribución. ¿Por qué, jóvenes? Mientras que yo tengo dinero, quiero acaparar más recursos. No se dan cuenta, jóvenes, producto de la pandemia, si yo tenía dinero, compré más mascarillas. Y después, jóvenes, cuando la población quería ir a comprar su mascarilla, ya no había. Y yo, jóvenes, como quiero acumular más dinero, empiezo a revender ese producto. ¿No se dan cuenta? Desigualdad de distribución. Cuando los ingresos de la población no son suficientes, cuando un señor que se dedica a hacer la limpieza pública, jóvenes, su sueldo es mínimo. Para que tengan una idea, jóvenes. Por eso es la desigualdad de distribución de los recursos. ¿La economía qué estudia, jóvenes? La economía estudia la asignación de los recursos escasos. ¿Pero por qué, jóvenes? ¿Por qué, jóvenes? Porque el problema principal de la economía es que administrar los recursos que existen en la sociedad. Y para eso jóvenes, tiene que tratar de ver las maneras cómo hacer frente a ese problema económico. Profe, una Reducir pregunta. la escasez, ¿no? ¿Qué tipo de economía estudia la economía tal y como es? O sea, ¿cómo son ¿La las 7 cosas, cuál? algo así? No, no es de ahí, es otra cosa. ¿Qué tipo de economía es la que estudia? En el mercado, ante la variación del precio de productos, ¿es estudiado por quién? A ver, chicos. La manera como actúa un consumidor en el mercado. La microeconomía. La manera como actúa un consumidor. Acuérdense de los agentes económicos. Se refiere a la microeconomía. ¿Por qué? Bueno, profe, chao.
Los agentes económicos, la familia jóvenes es un consumidor. Las familias son consumidores. Pregunta yo la 8. Si los recursos fueran abundantes, entonces ya no existiría